A través de la radio y acompañándolos en este caso con sus habituales conductores, don Luis Torrieri, Horacio Coliom y don Fabio Schneider, a los que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Bueno, acá estamos nuevamente. Buenas tardes, Ignacio, a vos y a toda la audiencia. Don Horacio, ¿cómo le va? Buenas tardes. De día, Ignacio, de Que no día. se le caiga el micrófono. Llego acá y se me cambian las ideas, ¿eh? Me siento muy cómodo, me siento muy bien. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, en la jornada de hoy vamos a hacer un comienzo atípico. Vamos a escuchar lo que fue la exposición del diputado Carlos del Frade con el tema Vicentín, un tema que ya veníamos tocando en los programas anteriores. Así que vamos a escuchar de manera completa la exposición que realizó en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sobre este tema y luego lo debatimos. Así lo decía Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero manifestar el orgullo de participar de la comisión, en donde las compañeras y los compañeros de los bloques que han votado en contra, yo los veo trabajar con mucha honestidad, con muchas ganas, y hoy siento que acá los distintos bloques expresan distinto a lo que ellos vienen trabajando en la comisión. Vaya a saber por qué. Lo cierto es que la historia política de Vicentín es la historia política del gran capital. Y el gran capital en la Argentina le debe al pueblo argentino y le debe al pueblo de la provincia de Santa Fe no solamente dinero, sino explicaciones. Vicentín se constituye en 1929, en la época del crack financiero, el crack del capitalismo. Evoluciona desde lo que significa la explotación del algodón, primero del acopio de cereales, allí en el norte profundo de la provincia, en donde todavía estaba el desarrollo de los últimos 30 años de la forestal. Y en la década del 60 recibe la primera ayuda del Estado. La dictadura de Onganía le ofrece gratuitamente tierras en el departamento Era y tierras en el departamento General Obligado. Allí tiene la base de sustentación de la producción algodonera. El lunes, día feriado, veíamos los camiones trayendo los fardos de algodón para Algodonera Avellaneda, donde las y los trabajadores están cobrando 100 pesos la hora. Del Grupo Vicentín. El Grupo Vicentín, que es la primera agroexportadora de la Argentina, que facturó 118.000 millones de pesos el 31 de octubre del 2018, como lo dice su propio balance, ganó 30.000 millones de pesos, neta, utilidad neta, y que ahora dice que tiene esta deuda de 1.350 millones de dólares. Pero esta historia de Vicentín se puede ver con sus luces y con sus sombras. Dictadura de Onganía, le regalan tierras públicas, tierras fiscales. Fue la dictadura de Onganía, a través del contraalmirante Eladio Vázquez, acá en la provincia de Santa Fe, que destruyó el gran proyecto de los bajos submeridionales para que no nos pase la locura que nos pasó en los últimos 50 años de inundaciones por un lado y sequía por el otro en el mismo año. Eso tiene que ver con el proyecto que destruyó la dictadura de Onganía, la que le da las tierras a Vicentín para la explotación del ganado y la explotación del algodón. El Estado le da eso a Vicentín. ¿Cuánto pagó Vicentín por eso? 0 pesos. El genocidio de 1976. Todos los años en esta legislatura, los 24 de marzo, tenemos que hacer sesión especial. ¿Por qué? Porque seguimos reclamando desde que entramos una comisión bicameral o como sea que estudie las responsabilidades empresariales en lo que fue el genocidio argentino. La sangre derramada es directamente proporcional a la concentración de riquezas en pocas manos. Vicentín, durante la dictadura, con su jefe de personal, generó el encarcelamiento, tortura y desaparición de 22 personas, 14 de ellos delegados de fábrica. Nunca Vicentín puso la cara por los delegados a los que secuestró y torturó. La dictadura le regaló a Vicentín entonces el puerto de aguas profundas del río Paraná a la altura de Ricardón, en 1979. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, lo que hizo allí fue
descuartizar a la Junta Nacional de Granos para que nunca controle lo que entra y lo que sale por los puertos. Empezaba allí a planificarse la exportación en manos de empresas nacionales vinculadas con el capital internacional, para que entre y lo que salga, lo que esas empresas que manejan los puertos quieren que entre y quieren que salga, sin que nadie se les pueda meter, porque se viola la sacrosanta propiedad privada. Propiedad privada que le hizo mucho más mal al país que la participación del Estado. 1979, Puerto de Ricardone para Vicentín. 1982, Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda externa de Vicentín dentro de las 600 empresas, 2 millones de dólares que pagamos todos. Hay que decírselo al intendente de Avellaneda, porque yo le creo a la gente de Avellaneda que siente la identidad de su pueblo, pero no le creo la mentira del intendente de Avellaneda que dice que el Estado Nacional le viene a robar Vicentín al pueblo. Mentira, perversa mentira. El Estado Nacional le condona esa deuda privada a Vicentín de 2 millones de dólares en 1982. 19 años después, en el año 2001, Vicentín fuga 135 millones de dólares. ¿Quién puso la plata? El Estado Nacional, nosotros. Nosotros le pagamos la fiesta a Vicentín. El Banco Nación en el año 2003 ya le había prestado a Vicentín, según las cuentas que la propia empresa nos dio, según las cuentas que el propio Sergio Nardelli nos dio. En el año 2003 ya tenía Vicentín 30 millones de dólares de crédito del Banco Nación, 2003. Desde el 2003 al 2015, 120 millones de dólares más. ¿A razón de cuánto? 10 millones de dólares por año. Ahora, del 2015 al 2019, 150 millones de dólares más de crédito del Banco Nación. A razón de más de 30 millones de dólares por año. Y en el colmo de los colmos, noviembre del año 2019, 26 créditos del Banco Nación por 86 millones de dólares en el mes de noviembre del 2019, en un mes que todo el mundo sabe que tienen 30 días, con lo cual si le dieron 26 créditos, trabajaron los sábados, los domingos y la madrugada. Corrupción. Corrupción del macrismo, que generó la timba financiera necesaria para que la producción del país se fuera al tacho. Lo mismo que quiso hacer la dictadura, demoler la producción industrial, demoler el derecho laboral. Y eso que la dictadura hizo con las botas, esto es más profundo porque lo hicieron con los votos. Pero por eso hay que producir con mucha información, con mucha precisión. Le robaron a Vicentín desde adentro, por eso cuando ven los accionistas, la mayoría de las deudas son presentadas por los propios directores del Grupo Vicentín. Allí está Sergio Nardelli, 15 millones de pesos le pide a su propia empresa. Imprescindiblemente hay que tener esos datos. Hubo corrupción del Banco Central de la República Argentina con el señor Guido Sanleri, que miró para otro lado. Hubo corrupción de parte del señor Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, que ya lo conocíamos en Santa Fe. Para el querido Gaby Real, que nos escucha de allí del Departamento General López, Banco Integrado Departamental, junio de 1995, se robaron 1.000 millones de dólares. Y el representante que era Javier González Fraga. Los conocemos, ladrones de guante blanco. No respondieron jamás, ni por los delegados presos ni torturados, ni tampoco por esa plata que el Estado le puso a Vicentín. Miente Escarpín, miente perversamente y lo hace a propósito. ¿Para qué? Para encubrir a sus principales patrocinadores, que es la patronal de Vicentín. Lo dice con claridad Sergio Nardelli cuando nos recibe a la comisión. Nosotros en los últimos años nos metimos en una dinámica económica en donde, como bien lo dijo el diputado Rubeo,
manejábamos 100 millones de dólares por semana. Eso no es cultura productiva, eso no es cultura familiar, no es cultura industrial, eso es timba financiera. Es la postal de una secuencia más del lobo de Wall Street y no de una empresa familiar. Y después hay que ver las causas. Ya que estamos tan entusiasmados por respetar al Poder Judicial, veamos las causas. Causa iniciada en la justicia paraguaya, en la justicia penal paraguaya en febrero de este año, por un acreedor extranjeros. Denuncian a Vicentín por lavado de dinero y fuga de capitales de 200 millones de dólares. Ahí empieza a aparecer el destino del dinero de Vicentín. La fugaron, se la llevaron. Y después le dijeron al pueblo, nos vienen a robar Vicentín. Ellos, los propietarios de Vicentín, se robaron la empresa. Son delincuentes. La corrupción privada, que tiene por supuesto mucha menos prensa que la corrupción nacional, le ha costado mucho más a la historia política argentina que la supuesta corrupción estatal. ¿Cómo se la llevaron? Con una empresa offshore que constituyen en Panamá, año 2005, Nacadí Overseas. Y el 3 de diciembre del 2019, 2 días antes del estrés financiero, ponen Nacadíes Comerciales en una dirección de Reconquista, Hipólito Yrigoyen 294. ¿Saben lo que es Hipólito Yrigoyen 294? La sede de Friar. Así de alevosos y así de groseros. La sede de Friar, que dicho sea de paso, aparece como sede de otro lavado de dinero que produce la gente de Vicentín a través del señor Gustavo Nardelli, que casi es candidato a gobernador del PRO, en donde la causa de Hermes Juárez, a quien se lo investigó por narcotráfico, lavado de dinero y su facturación de exportaciones, dice con claridad la justicia penal del norte de la provincia de Buenos Aires que se lavaba dinero a través de Friar entre Gustavo Nardelli y Hermes Juárez. ¿A través de qué? El frigorífico Friar. ¿Dónde? En las Islas Vírgenes, otro paraíso fiscal. Nosotros necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber quiénes son los corruptos del Estado Nacional y quiénes son los corruptos dentro de la empresa. Porque en realidad Vicentín expresa esa síntesis de subordinar lo productivo, industrial, familiar a la economía de la mafia transnacional que apuesta por sobre todas las cosas a la timba financiera. Y nosotros no queremos eso. Detrás de Vicentín hay 7.000 familias santafesinas con empleo directo. 21.000 más de forma indirecta, 28.000 familias, un universo enorme social. ¿Quién pone la cara si no es el Estado por esa gente? ¿Quién pone la cara si no es, como dice la Unidad de Información Financiera el viernes cuando radica su denuncia en la Justicia Penal de Buenos Aires, que dice, no sea cosa que estemos ante una simulación de supuesta crisis para sacar la ganancia por el socio fundamental que tiene Vicentín, que se llama Glencore, de Suiza, que maneja la minera lumbrera que saca su cobre y sus 26 metales por el puerto de Terminal 6 en Puerto San Martín, sin dejar un solo peso en la provincia de Santa Fe. La misma minera Glencore que nos echó a 140 trabajadores en el año 2016 de Fray Luis Beltrán. Por ahí van las ganancias y las pérdidas se las dejan a los demás. Entonces van al gobierno nacional y nos dice, como dijo el vicepresidente de la Bolsa de Comercio, ustedes no quieran saber qué pasó. Acá lo mejor que el Estado ayude a zafar las deudas. Eso es lo que dijo el vicepresidente de la Bolsa de Comercio a los integrantes de la comisión. Al mismo tiempo que negociaba con José Luis Manzano, un tipo nefasto de la historia política argentina, para que la empresa quedara en manos de Cargill. Vicentín es la síntesis del desarrollo del gran capital en la Argentina. Siempre contó con el Estado bobo y cómplice, que lo hizo grande de esa manera, que le garantizó la concentración de riquezas, que le perdonó los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, que le perdonó la fuga de capitales, y que ahora
esta nueva configuración del capitalismo contemporáneo en la Argentina entraña la timba financiera, la fuga de dinero y el manejo de los puertos. El tema de los puertos y el sistema financiero es la moneda de dos caras que está en el juego de todo esto. Está mal que el Estado argentino quiera participar del manejo de los puertos por donde entra y sale la mayor cantidad de la riqueza de la Argentina. ¿Está mal? No, está bien. Yo no tengo nada que ver con el Partido Justicialista, nada. Pero alguna vez tiene que aparecer la generosidad en la dimensión de la política. Reconocer lo que está bien. Si no ponía la cara el Estado por esas 30.000 familias santafesinas, ¿quién lo iba a hacer? La generosidad de Vicentín, la generosidad de los que manejan los puertos, los corruptos que miraron para otro lado. Nosotros estamos convencidos que la intervención es una decisión política que le corresponde al Estado para poner la cara en nombre de esas 30.000 familias. Y la expropiación, y lo sabemos por experiencia propia, porque acá se han votado muchas expropiaciones, es solamente una llave que usa además siempre el sistema capitalista, para después ver en todo caso qué tipo de empresa vamos a hacer por el Congreso. Para parafrasear la cuestión de la pandemia, esto de Vicentín es fase 1. La fase 1 es la intervención e investigación, dura 60 días. ¿Quiénes fueron los corruptos del Estado? ¿Quiénes fueron los corruptos privados? El Estado le puso más plata a Vicentín que Vicentín supuestamente le terminó poniendo al Estado. Nosotros estamos convencidos que hay que salvar los intereses santafesinos. Nos dolió mucho que en la presentación que hizo el presidente de la Nación no haya estado una sola presencia política santafesina. Es la empresa más importante de la provincia de Santa Fe. Y claro que queremos jugar y queremos garantizar la transparencia, como lo dijimos todos los integrantes de la comisión, todos. Porque esta es la más importante, porque se define qué diablos hacemos con los puertos que están sobre la ladera del Paraná. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la distribución de la riqueza? ¿Qué hacemos con el sistema financiero? No es una cuestión judicial, es una cuestión estrictamente política. Puede pasar lo que ha pasado siempre. Los tipos delincuentes de guante blanco estarán seguramente negociando la impunidad. Por eso da bronca no discutir los 24 de marzo. Porque la sangre derramada de 30.000 compañeras y 30.000 compañeros no fue solamente porque queríamos hacer la revolución socialista. Fue porque lo que se quería imponer era un sistema desde el Estado que ayudara fundamentalmente a un sistema financiero y que las empresas fueran cada vez más millonarias y los trabajadores cada vez más pobres. Vicentín debe responder por eso. Como nunca respondió, siguió subordinando a todos los demás gobiernos que vinieron. Allí está todavía el señor Beto Paduán, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Todos estos integrantes de la familia Nardelli, que a confesión de parte, relevo de prueba, cuando nos dice el señor Sergio Nardelli, mi mejor amigo Mauricio Macri me puso un tiro en la nuca. La traición que él recibió va a tener que ser algo festejado, celebrado. No queremos impunidad, queremos memoria, verdad y justicia también sobre Vicentín. La única manera que tengamos un presente diferente y que haya un presente mejor para las 30.000 familias que dependen de Vicentín y los más de 2.000 productores de la producción en serio que tiene la provincia de Santa Fe. Así que vamos a seguir trabajando, señor presidente, para que alguna vez en la Argentina el Estado deje de ser bobo y cómplice y junto a las empresas, con lo mejor de la empresa, no con lo peor, podamos producir un presente de mayor inclusión. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, escuchábamos el testimonio del diputado Carlos del Frade en el marco de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Este es un discurso que ya se ha realizado hace algunos días atrás y del que extrajimos de la red social Facebook su publicación a través de este video que ha tenido 3,100.000 millones de me gustas, también tuvo 564 comentarios, tuvo 12.000 veces compartido. Todo de ustedes.
Igual que nosotros. Igual que nosotros. Igual que ustedes. Igual que nosotros, No. Nos bajaron el rating, Bueno, no sé, ustedes son los que están... bueno, me quedo con la última parte que habló este señor, dice Estado bobo y cómplice. Yo digo que, bueno, bobo no, cómplice sí. Sí. Porque da que pensar que los empréstitos millonarios que fueron para Vicentín, también dieron lugar a fugar divisas y colocarla en paraísos fiscales, claro, a nombre de políticos y empresarios, que son los mismos que claro, la misma casta de siempre. Si no, por eso creo que el Estado siempre fue cómplice para robarle al mismo Estado. Así que es así, yo entiendo así. Si no hay acuerdo entre políticos y en determinados lugares del poder, como pasó en este caso, que ya es emblemático porque ya se pasó de la raya, pues justo un mes antes de irse del gobierno ya habían perdido las elecciones. Pero durante el transcurso de las dos dictaduras, mira, Onganía estuvo en el año 66. Creo que sí, 66, bueno, ¿no? Bueno, y ahí prepararon, sí, porque el norte santafesino, no me acuerdo bien, estaba el norte santafesino, era con la forestal que ya se habían ido, o se estaban por ir en los últimos años. Y ahí después se instala el tema del algodón y la ganadería. Y sí iba a ser una gran reforma agraria con distribución de las tierras de la forestal, y ahí quedó. Al final la tuvieron unas pocas personas, ¿no? Y la tierra que dejó las forestales son tierra totalmente improductiva, porque dice que han dejado todos las raíces de los quebrachos. Sí. No podés plantar, no podés pasar una reja de arado no sé. Son muy buenas para ganadería, pero sí, para ganadería, pero me refiero que si se podría hacer productiva esa tierra, ¿cómo hace para levantar todos esos raigones que tienen duración eterna casi? Sí. Sí, pero en pequeñas no pequeñas, sino en chacras que no fueran estancias, se podría cada productor tener su lote, como se ha hecho en algunos lugares, o criando chivos, ovejas, todo eso. Esa zona se jacta para esa clase. Lo que pasa es que un grupo, como el caso de Vicentín y otros más, quedaron con grandes extensiones, porque el gobierno Almeida, me parece que eran el 60 y pico, era un militar también, distribuyeron tierra así en grandes proporciones sin consultar a nadie, o sea que no hubo una verdadera que podría haber cambiado todo el norte al irse la forestal, tratar de democratizar esas tierras, ¿no? Pero bueno, lo de Vicentín. Sí, los gobiernos después democráticos que vinieron a esa entrega de tierras tampoco se preocuparon en volverla a redistribuir e investigar lo que había pasado. Para nada. Es decir, todos fueron cómplices del sistema. Sí, bueno. Sí. Mira, siguiendo con el caso de Rosario, hoy un asesinato. Ayer, Eduardo Trasante, que era un militante de Ciudad Futura, fue asesinado aparentemente por un sicario. Es muy conocido el apellido. Claro, aparte era pastor de una iglesia, y bueno, se está investigando varias líneas de investigación a ver de dónde vino aparentemente estaba muy comprometido con los chicos, de sacar a los chicos de la calle por el tema de la droga. Esa era una de las funciones que hacía esta iglesia. Y bueno. Le arruinaron el negocio a los narcos, quizás por ahí venga el asesinato. ¿Viste cómo es ahora? Era sicario no tiene patria, que son asesinos a sueldo. Que era del movimiento la parte del movimiento justicialista, Ciudad Futura, Ciudad Futura a nivel provincial fue con María Eugenia Bielsa, y a nivel de la ciudad de Rosario fue junto con Carlos del Frade. Claro, fuimos en el mismo grupo, exactamente. Así que... Y guarda, porque Carlos del Frade ha denunciado a los narcos, lo ha marcado con nombre y apellido, y después vienen, viste cómo son esta gente, no se quedan tranquilos, aparte de todo el desastre con la ida y venida de la falta de control de los barcos, hace eso, que haya un movimiento ilegal por detrás de la soja y de los granos, que
uno realmente no lo conoce. Por eso la importancia de que el caso Vicentín y todo lo demás haya un control estatal, sino con este gobierno y con los que vengan, porque si no esto se va al diablo. No, realmente somos una colonia bananera que no... Sí, el problema al desaparecer la Junta Nacional de Grano es que nadie más controló los puertos. Claro. Entonces no se sabe qué es lo que entra y qué es lo que sale. Justamente hoy estaba haciendo referencia a Carlos del Frade, a este que lo habían consultado desde Buenos Aires, un programa periodístico de este asesinato. Y claro, ahí sale el tema de droga y el nuevo tema que es contrabando de armas. Que eso ya lo venimos diciendo y parece que tanto el gobierno nacional como provincial, el actual y el que estuvo antes, pues esto no viene de ahora, miraron para otro lado. Ahora, sabemos la poca capacidad de armamento que tienen nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, que van a dejar que un grupo narco se arme dentro de ciudades grandes. Por el momento están vendiendo la mayoría de las armas, por lo que están diciendo desde Brasil, se la están vendiendo a Brasil, a los grupos narcos de Brasil. Sí, hubo denuncias de los norteamericanos, de la CIA norteamericana, que están investigando porque gran parte de armamento que sale de Estados Unidos viene directo acá, a la Argentina, y se une con otra parte de alimentos, ya le hemos dicho, de otras regiones del mundo, principalmente de Europa o de China, no de China en particular, sino del Asia. Y acá arman la ensambla, exactamente. Claro, y armamento de mucho poder, o sea que la policía no lo tiene, ni el ejército siquiera, que está desmantelado, ¿no? Viene. Bueno, hay que recordarla también a Vilma Ibarra, 10 años de la ley del matrimonio igualitario. Ah, sí. Que fue anoche. No lo recordaba, sí. Bueno, después tenemos el impuesto a las grandes fortunas, que no sé en qué ha quedado, porque lo fondearon lo van a fondear tranquilamente entre la Cámara de Senadores, ahí están a las vueltas, porque eso resuelve, no totalmente, pero con esos sectores que no pagan impuestos y que lavan y qué sé yo, vos le traes directamente con el impuesto y sería una solución inmediata, digamos, para muchos de los gastos que tiene actualmente, sobre todo con la pandemia, ¿no? Sí, bueno, ve sobre todo que nosotros siempre, el espejo nuestro es Alemania, Inglaterra, Francia, y están poniendo impuestos a las grandes fortunas en todos esos países. Pero ahí se cumple, ¿eh? Y, pues sí, ahí, aparte de pagar los impuestos que pagás, tenés que cumplir con esto. Sí. Entonces, y sí, tienen más carga impositiva que la República Argentina. Entonces, que se empiecen, que lean, que investiguen. Tal vez esos impuestos llegan al pueblo, llegan a la ruta, y todo lo demás. Pero ese es nuestro problema, que no sabemos controlar. Pero esos impuestos esos países tienen más carga impositiva que la República Argentina. Por supuesto. Entonces, ¿ustedes creen que si ellos tendrían menos impuestos en su país vendrían acá? No, vienen acá porque les es más barato producir acá y no producir en el país de ellos. Y la mano de obra más barata. Es la mano de obra más barata. Un ejército desocupado, que vos tenés miles de desocupados, que hace que baje la mano de obra, el precio. Bueno, fíjate vos, no sé en este momento, bueno, no tengo datos precisos, porque no tengo tiempo de investigar, pero cuando empieza Duhalde con los planes trabajar, después sigue Néstor, se llegó a 2 millones de planes trabajar, sí. Se dio trabajo a la gente con las empresas que se fueron abriendo en Buenos Aires, se bajó a 900.000. Cuando llega Macri al gobierno, lo lleva a 2,5 millones de planes trabajar y nunca se bajó. Entonces el que más fomentó los planes trabajar fue el gobierno de Mauricio Macri. Claro, eso es porque ver lo que pasó ahora con la falta de respeto a la pandemia y al, ¿cómo es que se llama?, al encierro, que ahora lo usan como bandera desde la oposición de macrista. A ellos no les importa que mueran los obreros en la fábrica. Ahí hubo un caso emblemático ahí en la zona de Gran Buenos Aires, como es donde está la Ford, en Pacheco, en una empresa Alcor, no me acuerdo cómo se llama, que produce galletitas, todo eso, hubo un muerto, porque
Y hay un montón de infectados, porque trabajan en horario común, están juntos, no tienen prevención, nada. Y no tienen horario ni para ir al baño. Por consiguiente, en algún momento se contagian. Y de ahí viene el problema del AMBA y de toda la zona. Y bueno. Y ahora lo que yo quisiera saber es a qué viajó Mauricio Macri a Paraguay. Claro, no se aclara eso, porque en calidad de jefe de Estado del Gobierno Nacional no fue. En calidad de la FIFA, ya la FIFA dijo que no fue. Y aparte rompió la cuarentena. ¿Alguien le dio permiso? O es una joda esto. Es una joda. Los paraguayos están que bufan de malo. Pues llegó, se abrazó allá, se daban la mano. Dice, nosotros acá estamos con una cuarentena por los escasos recursos que tiene el país para hacer frente a una pandemia, y van esto y se abrazan y todo lo demás. Entonces, y encima de todo eso, que todavía nadie salió a desmentir, no sé si será un rumor o no, porque hay que tener cuidado cuando uno lee las informaciones, pero un programa periodístico dice que se movilizó en una camioneta del Estado Nacional. De las 3 camionetas blindadas que tenía el expresidente, entregó 2 y se quedó con una. Entonces, ningún gente de su partido no salió a desmentir esta información. Porque para eso están los canales. Si sale una información no es cierta, lo lógico es que la información después se desmienta. Sí, lo que hay una campaña de 10, 12 canales que maneja ese sector, porque acá imperios extranjeros tenemos varios, imperialismo. Están los chinos, pero no los del supermercado, están los rusos a través de su representación industrial, pero en este momento vuelve a ser importante el principal, que Estados Unidos, que es donde está ligado el macrismo también. Y todo eso trae consecuencias. Dice que Trump le dijo a Macri: vos ganás las elecciones, el otro nos encargamos nosotros, el otro problema. Y bueno, las perdió las elecciones, y en ese despiporre bueno, ganó el justicialismo, ganó el Frente de Todos más que el justicialismo. Y bueno, ya ha habido un cambio. Después nos agarró la pandemia justo, no pudo avanzar. Y tampoco se puede ir con medias tintas. Yo creo que si vos tenés que hacer una ley de expropiación, es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que están todos los senadores, los diputados, y dan vuelta y no ponen las cosas. Pero fíjate vos dónde se para. Lo mismo que en la provincia de Santa Fe, en Cámara de Senadores. Es más fácil comprar a la Cámara de Senadores que la Cámara de Diputados. Claro, son pocos. Entonces, siempre la traba está en la Cámara de Senadores. Y acá, de hecho, el gobernador ha metido traba y está dando vuelta con el tema Vicentín, ¿no? En lugar de acelerar el tema. No, es que la política de Obey es trabar todo, que no se acelere el tema Vicentín. Acá hay un arreglo entre el gobierno provincial y Vicentín. No es Obey, pobre, Perotti. Que Dios lo tenga en la gloria. Sí. Compañero Obey, no, me estaba acordando justamente de los 500.000 millones que le dejó a la provincia de Santa Fe cuando se retiró del gobierno. Ajá. A 3 pesos. A 3 pesos el dólar estaba en esa época. Claro, dejó de superávit, que nadie sabe dónde se fue esa plata con el gobierno socialista, que han mirado, que han mirado para todo esto, para otro lado estos años, y nadie justificó dónde está esa plata. Nosotros, yo personalmente le he tenido mucho respeto al gobierno socialista, pero una cosa que nunca me gustó de los socialistas es la indeterminación. O van a fondo o no van. Y vamos a ver, y está lleno de narco Rosario, pero no es que ellos sean narcos ni que lo hayan promocionado, pero dejaron pasar, y las cosas, y ahora está es muy difícil y si todos van a actuar a media, yo sé que es muy riesgoso, que es difícil, pero ¿para qué están en el Estado? Nosotros de afuera es fácil criticar, uno habla, pero no tiene el poder, pero de todas maneras se dejó hacer, y eso hizo que pierda las elecciones también. Por eso, desde el punto de vista cultural, la parte educativa, bárbaro, te digo, yo he trabajado en educación, se ha mejorado mucho. Claro, la parte de sueldo también, todos los empleados públicos cobraban mucho mejor. Claro, el tema en las cuestiones de fondo, como es el caso del control de los puertos, todo lo que es difícil,
todo lo que es mafia, todo lo que vos tenés que entrar con la violencia del Estado, me refiero a la violencia institucional. Claro, pero bueno, así ha sido la historia y ahora trataremos de ver cómo salimos de esta pandemia y de esta situación.